Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las funciones hiperbólicas inversas. Bueno, pues para ello tenemos que tener claro sobre qué intervalo tenemos funciones 1 a 1, porque recordad que ahí es donde tenemos las funciones inversas. Y una vez que tengamos las funciones 1 a 1, bueno, pues tenemos que saber cuál es su dominio y cuál es su rango, porque recordad que el dominio de la función es el rango de la función inversa y que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Bueno, pues es por ello que una vez que tengamos la función 1 a 1, tenemos que saber cuál es su dominio y cuál es su rango para saber dónde tenemos la función inversa. Una vez que veamos estas funciones hiperbólicas inversas, bueno, pues vamos a ver cómo las relacionamos con las funciones logarítmicas, porque recordad lo siguiente, que ya sabemos que las funciones hiperbólicas, bueno, pues ya sabemos que son realmente funciones exponenciales naturales, y esto, bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos convertir en su forma logarítmica. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a comenzar por ver el seno hiperbólico, y para ello, bueno, pues recordar que aquí tenemos su gráfica. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función? Ya sabemos que son todos los números reales, es decir, que vamos desde menos infinito hasta el infinito. ¿Y cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues aquí lo tenemos, y ya vemos que a simple vista, sobre este intervalo de aquí, esta gráfica es una función 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que sobre este intervalo de aquí tenemos una función inversa, y recordad que como se trata de una función inversa, bueno, pues ya sabemos que tenemos una reflexión a través de la recta y es igual a x. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función inversa. Y recordar que el dominio de esta función, de la función 1 a 1, bueno, pues ya vemos que es desde menos infinito hasta el infinito, y recordar que el dominio es el rango de la función inversa. Bueno, pues aquí lo tenemos, vamos desde menos infinito hasta el infinito, y el rango de esta función 1 a 1, bueno, pues ya sabemos que va desde menos infinito hasta el infinito, y ya sabemos que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que vamos desde menos infinito hasta el infinito. Bueno, pues ¿qué pasa con la función coseno hiperbólico? Bueno, pues aquí tenemos su gráfica. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues ya vemos que nuevamente son todos los números reales. ¿Y cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 1, incluyendo el 1, hasta el infinito. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la función 1 a 1? Bueno, pues ya vemos que sobre este intervalo de aquí no tenemos realmente una función 1 a 1. ¿Dónde tenemos nosotros la función 1 a 1? Bueno, pues por ejemplo lo tenemos aquí en la parte de la derecha. Bueno, pues ya vemos que aquí en la parte de la derecha sí que tenemos una función 1 a 1. ¿Cuál es el dominio de esta función 1 a 1? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 0, incluyendo el 0, hasta el infinito. Es decir, como digo, desde el 0 hasta el infinito. ¿Y cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 1, incluyendo el 1, hasta el infinito. Bueno, pues aquí tenemos el rango de la función 1 a 1. Bueno, pues como ya vemos que aquí en la parte de la derecha sí que tenemos una función 1 a 1, bueno, pues eso significa que aquí tenemos una función inversa, y recordad que tenemos una reflexión a través de la recta y es igual a x. Bueno, pues aquí tenemos su inversa. Bueno, pues nuevamente recordar cuál es el dominio de esta función 1 a 1, lo que tenemos aquí en la parte de la derecha. Bueno, pues ya hemos visto que vamos desde el 0 hasta el infinito. Bueno, pues ya sabemos que el dominio de la función es el rango de la función inversa. Bueno, pues aquí lo tenemos, vamos desde el 0 hasta el infinito. Y ya sabemos que aquí el rango va desde 1, incluyendo el 1, hasta el infinito. Y ya sabemos que el rango es el dominio de la función inversa. Ya lo vemos aquí, que vamos desde el 1, incluyendo el 1, hasta el infinito. Bueno, pues ¿qué nos pasa con la tangente hiperbólica? Bueno, pues aquí tenemos su gráfica. Ya vemos que el dominio de esta función son todos los números reales, y que el rango de esta función, bueno, pues ya vemos que vamos desde menos 1 hasta 1 sin incluirlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ya vemos que sobre este intervalo que tenemos aquí sí que tenemos una función 1 a 1. Bueno, pues eso quiere decir que sobre este intervalo que tenemos aquí tenemos una función inversa. Como tenemos una función inversa, bueno, pues recordad que tenemos una reflexión a través de la recta y es igual a x. Bueno, pues aquí la tenemos. Y nuevamente ya sabemos que el dominio de esta función 1 a 1 va desde menos infinito hasta el infinito, que ya sabemos que corresponde al rango de la función inversa. Bueno, pues aquí lo tenemos, vamos desde menos infinito hasta el infinito. Y ya sabemos que el rango de esta función que tenemos aquí, 1 a 1, bueno, pues ya sabemos que va desde menos 1 hasta el 1, sin incluirlos. Y ya sabemos que corresponde al dominio de la función inversa. Bueno, pues aquí lo podemos ver, ya vemos que vamos desde menos 1 hasta el 1, sin incluirlos.
Bueno, pues con las demás funciones hiperbólicas nos pasa lo mismo. Aquí tenemos la cotangente hiperbólica, aquí la secante hiperbólica y aquí la cosecante hiperbólica. Bueno, pues para esta de la izquierda, comenzando por aquí por la derecha, bueno, pues ya vemos que aquí sí que tenemos una función 1 a 1 y aquí en la parte de la izquierda ya vemos que también tenemos una función 1 a 1. Bueno, pues para la parte de la derecha, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 0 sin incluirlo hasta el infinito. ¿Y cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 1 sin incluirlo hasta el infinito. Bueno, pues recordar que el dominio de la función es el rango de la función inversa. Bueno, pues en este caso el rango ya vemos que vamos desde el 0 hasta el infinito. Bueno, pues vamos desde el 0 hasta el infinito. Y ya sabemos que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Bueno, pues el dominio de la función inversa ya vemos que vamos desde el 1 hasta el infinito. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos desde el 1 sin incluirlo hasta el infinito. Y aquí en la parte de la izquierda, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Ya vemos que para el dominio de esta función vamos desde menos infinito hasta el 0 sin incluirlo. Y ya sabemos que corresponde al rango de la función inversa. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que vamos desde menos infinito hasta el 0 sin incluirlo. ¿Y cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde menos infinito hasta el menos 1 sin incluirlo. Bueno, pues ya sabemos que corresponde al dominio de la función inversa. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que vamos desde menos infinito hasta el menos 1 sin incluirlo. Para la cosecante hiperbólica, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos la función 1 a 1 y aquí también tenemos la función 1 a 1. Bueno, pues esta vez el dominio de esta función ya vemos que vamos desde el 0 sin incluirlo hasta el infinito. Pero ya vemos que el rango va desde el 0 hasta el infinito. Recordad que aquí vamos desde el 1 sin incluirlo hasta el infinito. Bueno, pues aquí vamos desde el 0 hasta el infinito. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y aquí en la parte de la izquierda, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Y para la del medio, para la secante hiperbólica, bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función? Ya vemos que son todos los números reales. Y el rango de esta función, bueno, pues ya vemos que vamos desde el 0 sin incluirlo hasta el 1 incluyéndolo. Bueno, pues ya vemos que sobre el intervalo que va desde menos infinito hasta el infinito, bueno, pues realmente no tenemos una función 1 a 1. ¿Dónde tenemos una función 1 a 1? Bueno, pues en la parte de la derecha, por ejemplo. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función que tenemos en la parte de la derecha? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 0, incluyéndolo, hasta el infinito. ¿Y cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 0 sin incluirlo, hasta el 1, incluyéndolo. Bueno, pues ya sabemos que el dominio es el rango de la función inversa. Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 0 hasta el infinito, incluyendo el 0. Y ya sabemos que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Ya lo vemos que vamos desde el 0 sin incluirlo hasta el 1, incluyendo el 1. Bueno, pues ya veis que para obtener las funciones hiperbólicas inversas, bueno, pues simplemente tenemos que analizar las gráficas de las funciones hiperbólicas y a partir de ahí ver dónde tenemos las funciones 1 a 1, ver su dominio y su rango, porque a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos cuál es el dominio y el rango de la función inversa. Ahora vamos a ver cómo relacionamos estas funciones hiperbólicas inversas con los logaritmos, porque recordar que para las funciones hiperbólicas, bueno, pues ya sabemos que tenemos funciones exponenciales y estas funciones exponenciales, bueno, pues ya sabemos que las podemos convertir en su forma logarítmica. Bueno, pues para ello ya sabemos que para esta función en concreto partimos de y es igual a seno hiperbólico de x, pero como estamos con la función inversa, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta y por la x y esta x por la y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora despejando para y en términos de x, bueno, pues llegamos a esta función inversa. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que el seno hiperbólico es el siguiente, y es igual a e elevado a x menos e elevado a menos x entre 2, pero como estamos con la función inversa, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir este y por la x y estas x que tenemos aquí por las y. Bueno, pues tenemos e elevado a y menos e elevado a menos y entre 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que este 2 lo tenemos que pasar al otro lado y ya sabemos que pasa multiplicando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la parte de la derecha? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, e elevado a y, y aquí tenemos e elevado a menos y. ¿No tenemos alguna forma de convertir este e elevado a y en e elevado a menos y o este e elevado a menos y en e elevado a y? Bueno, pues para eso tenemos esta equivalencia de aquí. Ya vemos que esto que tenemos en la parte de la izquierda es igual a esto que tenemos en la parte de la derecha. ¿Qué es lo que tenemos realmente en la parte de la izquierda? Bueno, pues tenemos lo siguiente, e elevado a 2 por y entre e elevado a y
menos 1 entre e elevado a y. Bueno, pues aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar los exponentes. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por y menos y, ya sabemos que es igual a y. Bueno, pues tenemos e elevado a y menos e elevado a menos y, porque es lo que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que esta parte que tenemos en la parte de la izquierda es equivalente a esto que tenemos en la parte de la derecha. Y ya vemos que aquí tenemos e elevado a y aquí tenemos e elevado a y. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que este término lo tenemos que pasar al otro lado y pasa multiplicando. Ya sabemos que el resultado lo pasamos al otro lado y lo pasamos restando. Bueno, pues en definitiva tenemos lo siguiente, esto por esto. Bueno, pues tenemos 2 por x por e elevado a y es igual a e elevado a 2 por y menos 1. Ahora, como digo, este término de aquí lo pasamos al otro lado. Bueno, pues ya sabemos que pasa restando. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Realmente tenemos una ecuación cuadrática con respecto a este término de aquí, e elevado a y. Bueno, pues para que lo veáis, y voy a emplear la variable y, porque aquí tenemos la variable x, bueno, pues es como si tuviésemos, como digo, lo siguiente, y elevado a 2, menos 2 por x por y, menos 1 es igual a 0. Bueno, pues aquí ya vemos que tenemos una ecuación cuadrática con respecto a la variable y. Bueno, pues como digo, aquí tenemos una ecuación cuadrática con respecto a este término de aquí. Ahora bien, si lo elevamos a 2, este término, bueno, pues ya vemos que tenemos e elevado a 2 por y. Bueno, pues como aquí tenemos una ecuación cuadrática, ya sabemos que tenemos que emplear la fórmula cuadrática y para ello tenemos que encontrar estas variables de aquí y sustituirlas en la ecuación. Bueno, pues ¿cuánto vale a? Ya sabemos que el coeficiente numérico de este primer término es igual a 1. Para este segundo término ya vemos que es igual a menos 2x. Y para el último término, bueno, pues ya sabemos que c es igual a menos 1. Bueno, pues sabiendo que a es igual a 1, que b es igual a menos 2x y que c es igual a menos 1, bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones, llegamos a esto de aquí. Ya sabemos que tenemos menos por menos es igual a más. Aquí no he puesto el negativo porque como lo vamos a elevar al cuadrado siempre vamos a obtener un número positivo, pero recordar que b es igual a menos 2x. Y aquí nuevamente tenemos menos por menos es igual a más. Bueno, pues ya vemos que llegamos a esto que vemos aquí en el medio. Ahora, ¿cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que esta expresión racional la podemos dividir en fracciones. Bueno, pues aquí la tenemos, ya sabemos que esta parte de la derecha es igual a esto que tenemos en la parte de la izquierda. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya vemos que aquí este 2 y este 2 se cancela. ¿Y qué tenemos en la parte de la derecha? Bueno, pues ya vemos que en el denominador tenemos 2, pero ya sabemos que el denominador es igual a la raíz cuadrada de 4. ¿Por qué vamos a querer representar este 2 con la raíz cuadrada de 4? Bueno, pues si lo representamos de esa manera, tenemos lo siguiente, la raíz cuadrada de 4 por x elevado a 2 más 4. Y aquí en el denominador tenemos la raíz cuadrada de 4. Bueno, pues ya sabemos que el cociente de las raíces cuadradas es igual a la raíz cuadrada del cociente siempre y cuando los índices sean iguales. De ahí que el 2 lo hemos representado como la raíz cuadrada de 4. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a lo siguiente, a la raíz cuadrada de 4 por x elevado a 2 más 4 entre 4. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Y voy rápido porque simplemente aquí estamos aplicando conocimientos que ya deberíamos de saber. Esto se estudia en álgebra. Bueno, pues como digo, llegamos a esto de aquí y ahora ya vemos que este 4 y este 4 se cancela. Bueno, pues llegamos a esto que veis aquí. Ahora bien, si os fijáis, aquí tenemos más menos y aquí solo tenemos más. ¿Por qué hemos descartado la resta? Bueno, pues recordar lo siguiente, aquí tenemos la gráfica de la función exponencial. ¿Cuál es el rango de la función exponencial? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 0 sin incluirlo hasta el infinito. En definitiva, bueno, pues ya vemos que e elevado a y tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues si empleamos la resta, bueno, pues tendríamos lo siguiente, e elevado a y es igual a x menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bueno, pues como digo, si nos quedamos con la resta, aquí vamos a obtener un número negativo y ya sabemos que el rango de esta función son los números positivos. Y es por eso que aquí descartamos la resta. Bueno, pues ya sabemos que nos quedamos solo con la suma. ¿Y cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos que obtener el logaritmo natural y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es el logaritmo natural de e elevado a y? Bueno, pues ya sabemos que es igual a y. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y cuánto vale y? Bueno, pues ya sabemos que es igual al seno hiperbólico inverso de x. Bueno, pues haciendo la correspondiente sustitución, ya vemos que esta inversa es igual a este logaritmo que tenemos aquí. Y para el coseno hiperbólico inverso, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos más. Bueno, pues aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos más, ahora tenemos menos por más es menos. Bueno, pues ahora tenemos aquí menos, aquí tenemos menos, aquí tenemos menos, aquí tenemos menos, aquí tenemos menos y por último, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos menos.
Bueno, pues podemos sacar en claro que la inversa del coseno hiperbólico, bueno, pues digamos que es igual a este logaritmo de aquí. Y fijaros cuál es la restricción, que x tiene que ser mayor o igual a 1. Bueno, pues para ello, recordad que esto ya lo hemos visto. ¿Cuál es la gráfica de la función coseno hiperbólico? Bueno, pues ya sabemos que es esta de aquí. Y aquí tenemos la función 1 a 1. Bueno, pues ¿cuál es el rango de la función 1 a 1? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 1, incluyendo el 1, hasta el infinito. Y recordar que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que esto es equivalente a x, tiene que ser mayor o igual a 1. Bueno, pues para la tangente hiperbólica, bueno, pues tenemos lo siguiente. Ya sabemos que partimos de esta función inversa. Bueno, pues aquí tenemos el correspondiente cociente. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que el denominador lo tenemos que pasar al otro lado y pasa multiplicando. Ya sabemos que la x multiplica a todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora bien, aquí tenemos y, aquí tenemos menos y, aquí tenemos y y aquí tenemos menos y. Bueno, pues vamos a unir la y con la y menos y con menos y. Bueno, pues ya sabemos que este término lo tenemos que pasar al otro lado y lo pasamos restando. Aquí lo tenemos. Y ya sabemos que este otro término lo tenemos que pasar al otro lado y lo tenemos que pasar sumando. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Para qué unimos esto de aquí? Bueno, pues porque ya vemos que este término y este término aparecen en los dos términos y este término y este término aparecen en los dos términos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo podemos factorizar. Bueno, pues lo factorizamos, llegamos a esto de aquí. Y ahora ya podemos separar las variables. Bueno, pues vamos a unir las x con las x y la y con la y. Bueno, pues ya sabemos que esto lo tenemos que pasar al otro lado y lo pasamos dividiendo. Y esto de aquí lo pasamos al otro lado y lo pasamos dividiendo. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos bases iguales que se están dividiendo y ya sabemos que tenemos que restar los exponentes. Bueno, pues tenemos y menos y es igual a 2y, porque tenemos y más y es igual a 2y. Bueno, pues llegamos, como digo, a esto de aquí. Y esto, cambiándolo de orden, bueno, pues llegamos a esto de aquí, que ya sabemos que es equivalente. Y recordar que en el numerador, como tenemos una suma, bueno, pues ya sabemos que la podemos cambiar de orden, que eso no altera para nada el resultado. ¿Para qué lo cambiamos de orden? Bueno, pues para tener las variables en un lado y los números en otro. Bueno, pues a partir de aquí, y voy rápido porque simplemente aquí estamos aplicando conocimientos que ya deberíamos de saber, que son álgebra. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Aquí tenemos que obtener el logaritmo natural y todo lo que hacemos en un lado ya sabemos que lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que el logaritmo natural de este término de aquí es igual a 2y. Y aquí en la parte de la derecha, bueno, pues lo dejamos tal cual. Ahora bien, despejando para la y, bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir este término entre 2 y todo lo que hacemos en un lado lo hacemos en el otro. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora bien, ¿cuánto vale y? Bueno, pues ya sabemos que es igual a esta función inversa. Bueno, pues podemos sacar en claro que la inversa de la tangente hiperbólica es igual a este logaritmo que tenemos aquí. Y para la cotangente hiperbólica, bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente pues hay que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Aquí partimos de esto, bueno, pues aquí tenemos este cociente y ya simplemente tenemos que unir términos iguales o similares, o variables iguales, mejor dicho. Y esta vez, bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora, aplicando lo de los logaritmos naturales a ambos lados, bueno, pues tenemos esto de aquí. Ya sabemos que esto es igual a 2y. Bueno, pues despejando para y, bueno, pues obtenemos esto de aquí y ya sabemos que y es igual a esta función inversa. Bueno, pues podemos sacar en claro que la inversa de la cotangente hiperbólica es igual a este logaritmo de aquí. Y para la secante hiperbólica, bueno, pues aquí lo tenemos. No os lo voy a explicar porque ya veis que aquí tenéis todos los pasos, empezar por la izquierda hasta llegar a este de aquí, y vais a ver que aquí tenéis todos los pasos que tenéis que realizar. Y para obtener la cosecante, bueno, pues eso os lo dejo a vosotros. Fijaros cómo llegamos a las demás y así es como vais a obtener la cosecante. Bueno, pues resumiendo, aquí tenemos las diferentes identidades logarítmicas. Bueno, pues ya vemos que esta función inversa es igual a esta función logarítmica, que esta función inversa es igual a esta función logarítmica. Recordar la restricción, recordar que es el rango de la función 1 a 1. Bueno, pues ya sabemos que el rango de la función 1 a 1 va desde 1 hasta el infinito, o lo que es lo mismo, x tiene que ser mayor o igual a 1. Y recordar que aquí el rango, en este caso es y, es el dominio de la función inversa. Y fijaros en las demás restricciones y cómo llegamos a ellas. Bueno, pues ya lo hemos visto anteriormente cuando hemos visto las gráficas de las funciones 1 a 1. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. Hasta la siguiente.